Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking me to places I have never seen before. Now I'm never looking back, cause I know that I am sure you will always be enough, so I'm never going under. Hola chicos, ¿cómo está? Bienvenidos a nuestra reunión de Somos Uno. Qué alegría podernos reunir una semana más a través de nuestro canal de YouTube. Puedes contarnos ahí en el chat en línea cómo ha sido para ti esta experiencia de podernos reunir online. Cuéntanos ahí. Puedes contarnos calificándonos con un dedito arriba, un dedito abajo, como así también puedes escribirlo con un emoji ahí en el chat en línea. Bueno, quiero recordarte que estamos en una nueva serie llamada La Marca. Ha sido realmente esta serie de gran bendición donde podemos conocer a Dios como Padre, no solamente como nuestro abogado, como nuestro creador, como nuestro juez, sino también podemos conocerlo como ese Padre. Bueno, también quiero contarles que en nuestra sección de invitados especiales que tenemos cada semana, hoy tenemos un invitado muy especial que hace parte del equipo de 12. Y quiero contarles que él es Joel Punina. Recibámoslo con un fuerte aplauso y démosle la bienvenida a Joel. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo muy bien, gracias a Dios. Qué chévere poderlos ver a todos conectados allí. Gracias por la invitación y nada, aquí súper feliz. No, Joel, mucha felicidad de poderte tener aquí. Joel, bueno, quiero contarles que Joel es cantante y asimismo es compositor, escritor de canciones. Y pues sabemos que su cuarentena fue muy productiva y en esta cuarentena él sacó una nueva canción. Así que cuéntanos, Joel, ¿cuál es el nombre, de qué se trata esta nueva canción? Bueno, sí, exactamente, pues aproveché la cuarentena para, sí, escribir nuevas canciones. Dios ha puesto el sentir y nada, han salido. La canción que te refieres se titula No te olvides. Y bueno, ¿por qué no te olvides? Resulta que bueno, ahí yo detallo varias situaciones, varias cosas, pero en específico algo que yo hago referencia ahí es que, bueno, hay muchos jóvenes, muchas personas que publican de que cuando acabe todo esto, hagamos una marcha para agradecer a Dios y muchas cosas así. Y pues que realmente siento que la mayoría no lo hace de corazón porque, bueno, antes de eso, bueno, ahí se les invitaba, sí se les hacía la invitación que conozcan de Jesús, pero siempre daban la espalda o era lo que menos querían hacer, pero justo ahora pues publican estas cosas o de pronto hacen oraciones que en Facebook, en WhatsApp, que solo ahí, pero nada que ver con Dios, mientras que Él está esperando que se acerquen a Él en intimidad y puedan buscarlo realmente. Entonces lo que yo detallo ahí es que no se olviden de Dios. Ni después, ni mucho menos ahora, porque es en este tiempo que deben buscarlo con todo su corazón. Dios no está en WhatsApp, Dios no está en Facebook, Dios está allí en su habitación esperándolos a cada uno de sus hijos. Entonces yo eso es lo que hago referencia ahí, por eso puse el nombre No te olvides, que no se olviden de Dios cuando pase este tiempo, pero no solo eso, sino que lo busquen ya ahora, que se acuerden de Él en este tiempo y empiecen a caminar en su voluntad, porque Dios permitió este tiempo para que lo conozcan. Entonces, esa es una de las cositas por el cual puse ese nombre y también detallo otras cosas más, así que pues sería chévere que la pudieran escuchar y eso es porque se llama así. Sí, así es. Bueno, esta canción es de gran bendición. Yo también la escuché y si tú también quieres escucharla, puedes ir allí a su canal de YouTube y encontrarlo como Joel Music. Y también para que puedas escuchar la canción y sea de mucha bendición para tu vida. Además, bueno, no sé si ustedes recuerdan la canción Juntos Venceremos, que se la transmitió por una de nuestras reuniones. Bueno, quiero contarles que allí Joel participó como uno de los cantantes de esta canción y así también fue parte de la producción de la misma. Joel, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en esta canción?
Bueno, fue realmente una experiencia que muy chévere. Fue de un arduo trabajo cada uno, pues cómo unimos nuestras voces, nos unimos como grupo de alabanza, como hermanos, como amigos, nos juntamos, todos trabajamos en ello, pero pues sí, yo recuerdo que en esos días sí fue un trabajo fuerte de tal hora, de lo de las grabaciones, de las voces de cada uno, lo que sí, toda la organización de juntar todo. Fue algo muy chévere, eso se va a quedar marcado para siempre en mi corazón, porque fue un trabajo muy especial, muy especial, y todo lo que se organizó, todo lo que se hizo fue con mucho amor, y el mensaje fue clave, lo que quisimos transmitir ahí. Me siento muy honrado de poder haber participado en ello en varios ámbitos, y nada, súper feliz de ser parte de ese proyecto. Bueno, sí, realmente fue de mucha bendición. Y bueno, Joel, qué alegría poder conocer un poco más de ti el día de hoy. Desearte de verdad a ti que Dios te bendiga muchísimo, Gracias. muchas bendiciones para tu vida, que Dios te lleve a niveles más altos. Amén. De verdad, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. No de nada. Joel, cuídate, Dios te bendiga. Hasta pronto. Bueno, está bien. Gracias por la invitación y pues nada, espero volvernos a ver próximamente. Se cuidan todos. Chao. Chao, Joel, cuídate. Bueno, ese fue Joel Punina, de gran bendición tenerlo el día de hoy. Bueno, ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza y adoración, a un tremendo tiempo con nuestra banda. Pero antes quisiera hacer una oración, así que donde estás puedas cerrar tus ojos para poder orar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites recibir, Señor, de tu palabra, Padre, este tiempo que vamos a tener, Señor, de alabanza y adoración. Señor, tú bendice este tiempo, Padre, que en el tiempo de la palabra nosotros podamos recibir, Señor, que nosotros podamos, Señor, aprender más de ti. Padre, que sea sellando tu palabra en nuestros corazones para así también transmitirla a las personas que también lo necesitan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y ahora le damos paso a la banda. Soy yo para que el grande me aceptas. Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Soy libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Casa o Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Cristo te amo, cuánto te amo, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, es que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, más que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, es que el aire que respiro, yo a ti te necesito. Tantas cosas probé, con fuego jugué sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien
es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré lugar. Se puede igualar, es tan real este amor. Es irresistible estar junto a ti. No puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre exacto en alto. Por nada te quiero cambiar. Una melodía en alto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Ya es aquí, Jesús, mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. De tu lado, Dios, no me alejaré. Ya no puedo imaginarme sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Es aquí, mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Oh, oh, es mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Tu amor es real, tu amor es real. Para siempre encontré mi lugar. Tu amor es real, tu amor es real. Para siempre encontré mi lugar. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Para siempre encontré mi lugar. Tu amor es real, tu amor es real. Para siempre encontré mi lugar. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti, Jesús, yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en Corea del Sur y países europeos que están retomando a sus actividades, nuestra Iglesia Misión Carismática Internacional Machala se está preparando con medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas. Nos preparamos a esta nueva normalidad.
ajustándonos a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Proporcionar suficiente gel antibacterial en las diferentes instalaciones de la iglesia. Proporcionar agua con cloro para la desinfección de la suela de los zapatos. Medir la temperatura con un termómetro electrónico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Deberán usar tapabocas durante y después del servicio. El grupo de alabanza deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. Durante la reunión, mantener las puertas abiertas. No habrá escuela infantil. Si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en este lapso. La iglesia fortalece a las familias. Por esa razón nos preparamos para ser esperanza para nuestra ciudad en tiempos de crisis. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy quiero compartirles un pequeño mensaje y para comenzar quiero hacerles una pregunta y es la siguiente. ¿Tal vez te sientes afligido? En Salmo 55:22 dice: mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. Por lo general, lo que más aflige a una persona son las injusticias de la vida. De pronto, la traición de algún amigo o alguna persecución en el colegio o en el trabajo o tal vez una enfermedad. Y es en estas situaciones donde uno a veces no encuentra solución o no encontramos con quién desahogarnos y terminamos derramando nuestras lágrimas en la cama o contándole todos los problemas a la almohada. Pero hoy la invitación que el Señor quiere hacerte es que con toda confianza te acerques a Él y deposites sobre Él todas tus inseguridades, aflicciones y temores, porque Él sabe cómo brindarte ese descanso, ese alivio perfecto para tu corazón. El Señor Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nos acercamos a Dios en un acto de oración y de fe, debemos poner sobre Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, temores, dificultades, porque Él nos hará descansar. Él nos dejó la promesa, Mateo 11:28, anótala si tal vez se te había olvidado. No sé si en este tiempo tú has estado teniendo algún tipo de aflicción por lo que has visto en las noticias o por lo que ves en redes sociales o tal vez alguna situación en casa. Pero hoy Dios te dice que puedas tú acercarte a Él con toda confianza porque te está esperando para darte ese descanso que tú necesitas. Entregues en Él todas esas cargas, eso que tienes ahí que no te deja ser libre y que te está afligiendo cada día. Él quiere brindarte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no te da un amigo, que no te da el mundo, que no te da un juego, solo te da Jesús. ¿Ok? Así que este ha sido mi mensaje, espero que se encuentren bien todos y también espero volvernos a ver en una próxima ocasión. Nos vemos, chao. I put my trust in who you are. When I am weak, when I don't even feel it, remind me that you're closer now than ever. When I don't wanna see you through, remind me that you hold it all together. Buenas noches a todos los jóvenes, que sean bienvenidos a este tiempo de escuchar la palabra de Dios. Qué alegría poder compartir con todos ustedes. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos compartiendo este tiempo con ustedes y espero que este mensaje pueda ayudarles a mejorar su vida, a crecer y darle crecimiento también
a muchas personas que sé que Dios ha puesto en sus corazones y que necesitan ayuda. Vamos a hacer una oración para iniciar. Amado Padre, te damos gracias y pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, pueda traer sanidad y restauración a nuestras vidas y nos ayude, Señor, a vivir haciendo tu voluntad conforme a lo que tú has establecido para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quisiera compartir un tema. Estamos en la serie La Marca, ¿verdad? Y quisiera compartirles un tema que tiene que ver con mi vida. Yo pienso que todos de alguna u otra manera hemos vivido o hemos pasado una marca. Y es importante que entendamos cómo Dios puede sacarnos de toda esta situación y puede hacernos más fuertes y puede ayudarnos a superar toda adversidad. Y lógicamente pues también poder ayudar a otros a superar adversidades que a veces se tiene que pasar en la vida diaria. El tema que les comparto, que les voy a compartir, dice presentes pero ausentes. Presentes pero ausentes. Segunda de Samuel capítulo 9, versículo del 1 al 3. Es una historia muy conocida en la Biblia, pero es muy interesante compartirla. Dice, un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonathan? Entonces llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, éste le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó, aún vive un hijo de Jonathan que no puede caminar, se llama Mefiboset. Bueno, esta historia es bien interesante y la historia de este personaje inicia cuando el rey Saúl y su hijo Jonathan mueren. Para ese entonces Jonathan tenía un hijo de más o menos una edad de 5 años y cuando la noticia de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonathan llegó al palacio, la nodriza que cuidaba al hijo de Jonathan salió corriendo, llena de bastante temor y grande horror, y resbaló con el niño en sus brazos. El nombre del niño, habíamos anotado aquí que es Mefiboset. Dice que al haber ocurrido esto, este niño quedó lisiado de sus piernas para el resto de su vida. Fue una tragedia realmente para este niño, porque él era un príncipe. Después de ser parte de la familia real, de estar en la opulencia, de tener todo, de haber nacido en cuna de oro, pues de un momento para otro pierde absolutamente todo y pasa a ser un don nadie, porque eso fue lo que terminó siendo por un tiempo, y a vivir escondido en otra ciudad para proteger su vida. Entonces, a partir de ese momento, Mefiboset adquiere algunas marcas. Por ejemplo, la marca de su enfermedad, quedó lisiado, ya no podía caminar, pero también adquirió otras marcas, la marca del temor, porque lo más probable era que el nuevo rey, que pasaba a ser el rey David, lo estaría buscando para ejecutarlo. Esas eran las costumbres en ese tiempo. Cuando se tomaba un rey preso o se mataba a un rey, pues el rey que quedaba en autoridad buscaba a todos los familiares y mandaba a matarlos para que no haya ninguno que vaya a tomar venganza. Eso era algo que siempre se hacía. Entonces, cuando supieron que su abuelo y su padre habían muerto, pues entró temor. La marca de la miseria, porque ya no era príncipe, tuvo que salir, tuvo que refugiarse en un lugar llamado Lodebar. Y ojo con este nombre, el lugar de Lodebar representa un lugar de miseria, un lugar de pobreza, un lugar de insuficiencia,
un lugar de muchas limitaciones, de muchas carencias. Y en ese lugar, a ese lugar tuvo que ir a vivir Mefiboset. ¿Por qué puse o por qué tomé esta historia? Porque desde el primer día que yo leí la historia de Mefiboset, pues como que me identifiqué mucho con él. Hay muchas historias o muchos episodios en la vida de las personas que lo pueden dejar marcado, que le pueden poner una marca por el resto de su existencia. Y muchos hemos sido marcados porque no se pudo disfrutar de tener de pronto una familia de bendición. Mi esposa la semana anterior compartía que ella no pudo disfrutar de su padre. Algunos no pueden disfrutar de su madre. Tienen problemas en su hogar y a veces eso deja una marca en la vida, en el corazón de las personas. Y en el caso mío, mi padre y mi madre estuvieron todo el tiempo con nosotros. Yo soy el primer hijo de la familia Villacrés Huertas. Tengo 2 hermanas, soy el único varón. Y pues mi papá y mi mamá siempre estuvieron con nosotros todo el tiempo. Pero aún así hubieron muchas marcas. Quiero contarles un poco de mis marcas, de lo que yo pasé. Mis marcas inician al igual que las de Mefiboset, más o menos a los 5 años. Esa es la edad como que en la que yo recuerdo la mayoría de las cosas, de los 5 en adelante. Antes no recuerdo absolutamente nada. Y empieza a esa edad, a la edad de los 5 años en mi casa. El autor de mis marcas, porque no fue una sola, fueron muchas marcas, fue mi padre. Sufrí un maltrato psicológico permanente y emocional desde los 5 años hasta que tuve que salir de casa más o menos a los 18, 19 años. Y bueno, quiero leerles, les voy a leer porque tuve que redactar. Son más o menos 24, 25 años de marca y en 40 minutos o 35 minutos resumirles tantos años es complicado. Entonces voy a leerlo, traté de sacar lo que más pude para que ustedes puedan de pronto, tal vez algunos se van a identificar con esto, pero siempre entendiendo de que todo tiene un propósito y al final vamos a ver cuál fue el propósito. Entonces, la primera marca que recibí fue el temor. Esta llegó a causa de ver a mi padre por varias veces golpear a mi madre todo el tiempo, sin razón, cuerdo, no borracho. O sea, él no, pocas veces tomaba, tal vez en el año 2 veces. Pero los golpes y los maltratos que mi padre le daba a mi madre eran cuerdo. Había gritos en la casa, había violencia, insultos, palabras vulgares, palabras groseras. Todo eso hacía que yo buscara dónde esconderme. Siempre que empezaba esa película tan difícil y tan tenebrosa, pues yo buscaba dónde esconderme. Y por lo general terminaba debajo de la cama. O simplemente entraba a mi cuarto y cerraba la puerta y lloraba esperando que todo pasara. Estoy hablando de un niño de 5 años. Y cuando todo quedaba en silencio, había un temor increíble porque yo no sabía si mi mamá había muerto o cómo estaba, porque los golpes se escuchaban en toda la casa, inclusive fuera de la casa. Porque muchos vecinos después nos decían y le decían a mi madre, ¿por qué usted no denuncia a su esposo por maltrato? Entonces se supone que se escuchaba afuera también. Y por lo general no salía de mi cuarto. Yo entraba en pánico y esperaba que mi madre llegara a mi cuarto, y cuando veía su rostro ensangrentado, inflamado, su cara de tantos golpes a causa de lo que mi padre hacía, pues simplemente yo volvía a llorar cual niño imponente que no podía hacer nada.
impotente, que no podía ayudar a su madre. Esas escenas se repitieron por muchos años, una y otra vez, una y otra vez. Recuerdo un día, todo estaba tranquilo, una madrugada, serían 3 de la mañana que empecé a escuchar gritos. Nos habíamos acostado a dormir tranquilos, supuestamente, pero a las 3 de la mañana se empezaron a escuchar gritos, me desperté y era mi madre otra vez, mi padre estaba golpeándola en el cuarto. No aguanté más, duró un tiempo muy largo, demasiado largo, y no soporté más. Yo vivía, mi habitación quedaba a la calle, y me acuerdo que en ese tiempo la ventana de la calle no tenía reja hacia afuera y tenía una la ventana se podía abrir. Entonces yo recuerdo que en pijama a las 3 de la mañana, en chanclas, nosotros decimos chanclas, no con zapatos, yo salí de ahí así como estaba, en camiseta, y recorrí un tramo como de 1 hora caminando en ese momento, en un frío de, ¿qué sería? 9 grados, 8 grados, porque en la ciudad donde yo vivo hace mucho frío, hasta llegar a la casa de mi tía, una tía que ahora es como mi madre. Y recuerdo que llegué congelado, golpeando la puerta, mi tía me abrió y nunca me olvidaré de la escena que yo vi cuando ella me vio en la calle y me salió a abrir. Lloraba mirándome y me decía que qué había pasado. Ella pensó que mi madre había muerto. Y me recogieron y me llevaron a la habitación y me subieron a su cama y me abrigaron. Esa fue una de los recuerdos que nunca se me han ido y los tengo muy pendientes. Bueno, con todo ese dolor y ese temor, esa marca fue aumentando y a esa marca se unió más adelante el odio hacia mi padre, el resentimiento, pero también había inseguridad en mí, empezó a haber mucha inseguridad, una baja de autoestima tremenda. Y ya en los últimos años, ya creciendo mucho más, empezó a haber un deseo de venganza hacia mi padre. Lógicamente, esto trajo mucha inestabilidad a mi vida. No rendía mis estudios, me iba muy mal en el colegio, al punto que perdí 2 años en el bachillerato. Esto hizo que creciera mucho más la inseguridad en mí mismo y aumentara la baja de autoestima, que estaba muy mal. Para las personas que estaban cerca de mí y que conocían la situación, pues ellos inspiraban hacia mí mucha lástima, pobre niño. Para los que no conocían mucho de mí, yo era el vago o el bobo o el bruto de la clase o de la familia, porque me había tirado tantos años en el colegio. Me decían eso al punto que hasta me lo creí. y me decían, para mí mismo, yo decía, yo no sirvo para nada. O sea, todo lo que yo vivo no sirve de nada, el sufrimiento, el dolor, y fuera de eso no rindo, no avanzo, no crezco. En mi estudio yo decía, no sirvo para nada, todo lo hago mal, ese era mi pensamiento, todo lo que hago lo hago mal. A eso se sumó la comparación de mi padre. Él me comparaba mucho con mi hermana, porque mi hermana sí era muy pilas para el estudio. Y eso dañaba mucho más mi autoestima. Mi padre siempre decía, mi hija es la más inteligente en la casa, yo no sé a quién salió este bruto, y se refería a mí. Eso cada vez golpeaba mucho más mi corazón, mis emociones, mi mente, y eso me hacía cada vez hundirme más. A los 16 años yo era un hombre iracundo, era un hombre vulgar, ya había escuchado tantas groserías de parte de mi padre, grosero, era muy violento pero también tenía mucho temor, o sea, el temor siempre estuvo ahí. Y la autoestima
ya había pasado del piso al subterráneo, o sea, ya estaba debajo de la tierra, definitivamente, y al punto de que yo mismo dejé de creer en mí. Un día cuando tenía 17 años, mi padre intentó golpear a mi madre y estábamos en la sala de la casa y mi padre explotaba por nada. Pues mi madre estaba tejiendo, ella teje a mano, y algo dijo mi papá y a mi mamá como que le respondió y parece que no le gustó a mi padre y mi padre empezó a gritar. Mi madre trató de defenderse, él se levantó y le lanzó un golpe. Entonces yo estaba ahí, me levanté y me le puse al frente. Y recuerdo que le dije: usted a partir de ahora no vuelve a golpear a mi madre. Ese día se marcó la historia entre mi papá y yo, porque pasé a ser de hijo a ser el enemigo de él. Ya el problema ya no era solamente con mi madre, sino entró a ser el problema conmigo y me gané un enemigo en mi propia casa. Digo que mi vida se marcó porque desde ese día empecé a soñar, a desear y hasta a planificar ver muerto a mi padre. Ya mi corazón no aguantaba más, había mucho odio de parte mía hacia él y deseaba que se muriera. Yo quería o deseaba que alguien me hiciera el favorcito de desaparecer a mi papá. Ese tiempo fue bastante doloroso para mí. Solamente el pensar eso para mí me destrozaba mi corazón. El compartir la casa con él se volvió una cárcel, se volvió un calvario, había una tensión permanente todo el tiempo. Mis nervios empezaron imagínate, de la edad de 17 años y con problemas de nervios. Yo me comía las uñas, me las comía literalmente, al punto de que me sacaba sangre. Mis dedos y mis uñas estaban totalmente destrozadas a causa de esa ansiedad que tenía. Eso fue bastante difícil para mí. No me gustaba mostrar mis manos porque mis uñas estaban totalmente dañadas. Un día sábado, recuerdo que este fue algo también muy fuerte para mí. Mi madre siempre salía a hacer mercado los días sábados y ella se iba muy temprano, 6 de la mañana. Y pues todos quedábamos en casa descansando, durmiendo todavía. Sentí que mi madre se fue y a la hora más o menos, como a las 7 de la mañana, sentí un golpe en la puerta de mi habitación. Ese golpe rompió la puerta y fue un susto tremendo, y era mi padre pidiéndome que me fuera de la casa. Pensé que me iba a golpear con sus manos, pero nunca me golpeó con sus manos, pero sí me golpeó con sus palabras. Me maldijo, me dijo vulgaridades, groserías, me insultó de la forma más baja, además de recalcarme que yo no servía para nada. Entonces, yo cuando miraba a mi padre en mí había un terror verle su rostro. Mi padre era un hombre muy violento, lo reflejaba en su rostro, y al ver su rostro yo quedé totalmente paralizado, como en shock, y esa escena duró aproximadamente 5 minutos. Después de esos 5 minutos decidí matar a mi papá en mi corazón y sacarlo de mi vida. Eso fue algo terrible. Ese día yo busqué a un tío. Yo tuve una buena relación con mis tíos de parte de mamá, porque yo era el primer nieto para mis abuelos y el primer sobrino. Entonces era muy, muy, muy apreciado por la familia de mi madre. Busqué a uno de mis tíos y le pedí que por favor me permitiera quedarme en su casa hasta terminar mi colegio. Me faltaban 2 meses ya para terminar mi bachillerato y era necesario terminarlo. Hablé con mi madre me apoyó y salí de mi casa. Terminé mis estudios e inmediatamente decidí unirme al ejército. Yo pensé y dije: 1 año fuera de casa, estoy más que seguro que yo me olvido de todo esto, y espero que eso sirva para iniciar algo nuevo en mi hogar, con mi familia. Pero
Eso fue lo más difícil para mi vida. Haber ido al ejército fue como si hubiera estado en la cárcel. Fue la peor decisión que pude haber tomado. Porque yo me seguía comunicando con mi madre. Mi madre me mandaba cartas. Yo estuve en un cuartel fuera de la ciudad, muy lejos, en otra ciudad bastante lejos. Entonces mi mamá me mandaba cartas y en las cartas me decía que mi padre seguía maltratándola y pues seguía hablando mal de mí, maldiciendo mi vida. Eso fue algo bastante difícil para mí, encerrado como en una cárcel sin poder ir a ayudar a mi mamá. Fue bastante doloroso. Pero después de 1 año y 2 meses volví a casa, pero solamente fue para sacar todas mis cosas. Pues ya había hablado con otros tíos que estaban en la capital, que estaban en Bogotá y tenían una fábrica y trabajaban en su fábrica, y yo les pedí que me permitieran ir a trabajar allá y que me permitieran vivir en esa ciudad. Lo hicieron y tomé la decisión de irme. Intenté recuperar mi autoestima de muchas maneras. Intenté recuperarme, leí muchos libros de psicología. De hecho, quise ser psicólogo alguna vez. Leía muchos libros de autoayuda. Trataba de superar todo ese dolor que había en mí y esa baja de autoestima. Pero la amargura, la ira, el resentimiento, el odio no me lo permitía. Y así fue como conocí a la que es hoy mi esposa. No sé cómo ella se enamoró de un hombre tan difícil y tan complicado. Bueno, tal vez fue porque yo siempre he sido guapo, ¿no? O sea, eso sí, de guapo sí siempre lo he sido. En ese estado y en esa situación, como yo estaba, nació mi primer hijo, Cristian. Y lo más grave de todo esto es que la historia que yo viví en mi casa con mis padres estaba a punto de vivirla en mi hogar con mi esposa y con mis hijos. La relación de pareja con mi esposa no estaba bien, estaba muy mal. Y aunque yo nunca la golpeé a ella, siempre hubo indiferencia hacia ella, hubo reclamos con voz alterada, irrespetos al dirigirme a ella, falta de consideración, imposiciones, mal genio. Pero algo que me marcó muchísimo mi vida fue una escena en la cual vi reflejada mi historia, y fue una escena con mi hijo, con mi primer hijo. Cuando mi hijo tenía más o menos la edad de 3 años y medio, 4, yo vi en él mucho temor hacia mí, y ese era el temor que yo tenía hacia mi padre. Y cuando mi padre llegaba a la casa y yo estaba con mi madre en la cocina, un día llegó a la casa y entró a la cocina y yo estaba con mi madre, y por alguna razón mi madre salió de la cocina y yo me quedé con mi padre ahí. Yo le tenía un temor, un miedo, que no aguanté y salí corriendo a buscar a mi mamá. Mi papá se dio cuenta, mi papá sabía que en la casa todos le temíamos definitivamente. Lo mismo pasó con mi hijo mayor. Un día yo llegué del trabajo y entré a la habitación, y en la habitación estaba mi esposa y mi hijo. Y recuerdo que mi esposa le dijo a mi hijo pequeño: espérame aquí, voy a calentarle la comida al papi para servirle. Y se fue. Y mi hijo se mantuvo por un tiempo con su rostro agachado, no me miraba. Le veí el temor que había en él al estar al lado de mío, y de pronto no aguantó y salió corriendo. Ese día me di cuenta que necesitaba ayuda. Si no la buscaba, tenía que dejar a mi esposa y a mis hijos, porque no iba a permitir que mis hijos vivieran lo que yo viví. Y la historia de Mefiboset cuenta en 2 de Samuel 9:5 que David mandó a buscar a Mefiboset. Y de igual manera
yo pienso que Dios, al mirar todo eso, tuvo misericordia de mí, de mi familia, y nos mandó a buscar como familia. Y después de un tiempo de vivir una situación difícil en nuestra casa con mi esposa y mis hijos, mi esposa se hace amiga de una señora que asistía a la Iglesia Misión Carismática en Bogotá. Yo sé que Dios la envió a esta mujer. Y ella nos comparte, después de un año de estar orando por nosotros, ella decía específicamente por mí, nos comparte acerca de la situación de que ella es cristiana y nos pide y nos invita a que vayamos. Nosotros vamos y ahí empieza otra historia de nuestra vida. Ahora, si nosotros volvemos, quiero ir compartiendo lo de Mefiboset y mi vida porque se van uniendo. Mefiboset pensaba que el rey, cuando lo mandó a llamar, lo había mandado a llamar para matarlo. Eso era lo que se hacía. Pero mire lo que le dice David a Mefiboset en 2 de Samuel 9:7. Dice: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonathan, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante comerás en mi mesa. ¿Por qué digo que yo me identifico mucho con esta historia? Porque yo también tuve que pasar por Lodebar. Viví en Lodebar por más de 22 o 23 años. ¿Qué significó para mí Lodebar? Significó dolor, significó odio, resentimiento, temor, baja de autoestima. Eso era lo que estaba viviendo Mefiboset. Injusticia, de alguna manera él vivió injusticia porque él no tenía por qué pagar las consecuencias de su abuelo y de su padre. Yo tampoco tenía por qué pagar consecuencias de lo que mi padre haya vivido, y así es en la vida de todos. Pero yo pasé más de 20 años en Lodebar con marcas, sin esperanza, intentando salir de muchas maneras, tratando de superarme, tratando de salir adelante, pero no lo podía hacer. Esas marcas que mi padre dejó no fueron físicas, aunque una sola vez me golpeó físicamente y me dejó marcas en mi cuerpo, que hasta ahora las tengo, pero esas marcas fueron mucho más profundas, más difíciles de superar. Después de estar un tiempo pasando en Lodebar, les decía, conocemos a esta persona, vamos a la iglesia y ahí podemos experimentar algo nuevo. Paso un encuentro y ahí salgo de ese Lodebar. Pude salir y pude ser libre, y ahí experimenté lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios me alcanzó y pude perdonar a mi padre. Dios quitó todas mis marcas en 45 minutos que duró una charla acerca de la paternidad. Algo que yo no había podido sacar por más de 24 años. Dios lo hizo en 45 minutos. Y recuerdo que después de haberlo hecho, después de haber hecho una oración tan sencilla, yo experimenté lo que no había podido experimentar por años. Yo no podía llorar, a mí no me salían lágrimas. Y volví a desear abrazar a las personas. Por muchos años yo era esquivo, trataban de acercarse y yo los alejaba. Yo me mantenía a la distancia de la gente, yo no quería ni que se acercaran, ni tampoco yo me atrevía a tocar a nadie. Porque eso es lo que dejan las marcas en tu corazón dejan temores, dejan resentimientos, y tú no solamente terminas resentido con la persona que te hizo daño, sino con todo el mundo. Todo lo que a mí me pasaba le echaba la culpa a los demás y decía por culpa de él y de él y de él, pero sobre todo por mi papá. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios perdonó a ustedes por medio de Cristo.
ese perdonar a mi padre, porque eso fue lo que sucedió ese día, en ese lugar, en ese encuentro, me llevó a buscarlo a él y pedirle perdón por todo lo incorrecto de parte mía hacia él. Y ustedes dirán, pero ¿qué fue lo incorrecto? Si tú fuiste el que más recibió, más bien él debía haberte pedido perdón, pero entendí que yo, al desear el mal para mi padre, entonces yo creé una barrera en él y me cargué con una maldición, porque un hijo no puede juzgar a su padre. El día que un hijo juzgue a su padre, ese día Dios le cobrará, porque el único que puede juzgar a tu autoridad es el mismo Dios. Y yo quise tomar justicia por mis manos, y gracias a Dios no emprendí lo que quería hacer, destruirlo y acabarlo. Pero sin embargo lo deseé, y solamente con haber deseado en mi corazón deshonré a mi padre. Eso me llevó a pedirle perdón, y cuando yo llegué a buscarlo a él después de muchos años, lo abracé tan fuerte, y mi abrazo fue tan grande y de tanto amor, porque ya fue un abrazo de amor, que mi padre no se pudo resistir. Y por primera vez yo veo a mi padre llorar y pedirme perdón a mí. Desde ese momento hasta el 26 de febrero del 2020, mi papá fue un gran amigo. Pude disfrutar de él lo que no disfruté por 24 años, que tuve la marca de tantas cosas. Y pude disfrutarlo, pude ser su confidente, porque en algún momento de su vida, conversando, un día que lo fui a visitar, tuvimos una charla de 2 horas extraordinaria, y ahí cuando yo lo escuchaba, Dios me hizo entender por qué mi padre fue así. Y él sufrió peores cosas que yo pasé o que yo sufrí. Y Dios me decía, tu padre hizo lo que hizo porque él no tuvo un papá. Mi padre nunca fue reconocido. Un día él quiso acercarse a mi abuelo, pero mi abuelo lo que hizo fue rechazarlo. Y él dice, nunca más lo volví a hacer. Entró un odio hacia mi papá, me contaba mi padre, y nunca más lo fui a buscar. Entonces yo dije para mí, decía mi papá, nunca más lo volveré a buscar a ese señor, porque nunca necesitaré de ese hombre. Yo solo podré salir adelante y sacaré a mi madre adelante. Eso que él declaró fue odio y resentimiento. Ahí empezó la marca de mi padre, y él experimentó cosas mucho más dolorosas, las cuales me comentó casi por 2 horas. Y ahí entendí que lo que Dios había hecho en mí era para poder restaurar a mi padre. Fuimos grandes amigos, compartimos poco tiempo, pero el poco tiempo que lo compartimos, lo compartimos llenos de amor. Y bueno, él ya partió, pero antes de partir él conoció al Señor, pasó un proceso de sanidad. Mi padre salió de la casa después de que yo salí, estuvo casi por 30 años fuera, volvió totalmente destruido físicamente, económicamente. Mi madre lo volvió a recibir, pero él ya no era el mismo hombre que vivía con nosotros. Fue un hombre que pasó un proceso también. Y cuando él conoció al Señor también fue restaurado. Pudo sanar su corazón y pudo perdonar a su madre y a su padre, porque también había mucho dolor hacia su madre. Y eso lo llevó a ser una persona diferente. Ahora, mira qué tan dolorosos son las marcas y cuánto daño hacen a nuestras vidas. Pero, ¿qué quiero enseñarte con esta historia? Que todo tiene una razón. Y de pronto tú has tenido que pasar algo de esto. Ojalá no lo hayas pasado, pero si has tenido que pasar como hijo, quiero decirte algo.
No juzgues a tu padre, no lo acuses, simplemente pídele a Dios y dile que ese corazón que tiene tu padre sea sanado, porque si él está actuando de esa manera es porque él vivió cosas peores que las que tú estás viviendo en este momento. Y él lo que necesita es restauración y sanidad. Y cuando tú pides eso y Dios obra, entonces vas a encontrar a un amigo, a un compañero, a un confidente, a un padre que realmente va a cumplir la función de padre, te va a cuidar, te va a proveer, va a ser tu guía, tu dirección y te va a enseñar a ser un hombre, una mujer de bien. Entonces hay marcas que solo Dios puede quitarlas. Y dice la palabra que Él pagó el precio en la cruz por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no se fue con odio ni resentimiento por las injusticias que Él recibió de la humanidad. Él se cercioró de perdonar a todos. Y al haber hecho eso, Él permitió que nosotros también experimentáramos lo que es el perdón y el perdonar. Me encanta el Salmo 147:3. Dice, Dios sana las heridas de los que habían perdido toda esperanza. ¿Sabes lo que me faltó a mí? Lo único que me faltó es desear morirme o querer matarme. Pero tenía tanto miedo que ni siquiera lo pensaba. No había esperanza para mí. Todo estaba confundido y era doloroso. En esta historia de Mefiboset, David es el prototipo de Dios el Padre, el cual sana toda marca. Un comentarista estaba leyendo algo acerca de esto y decía, cuando Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, el manto de la mesa cubría todo defecto de Mefiboset. Y cuando yo conocí al Señor Jesucristo y Jesús me sanó, todo el dolor que había en mí fue cubierto por su sangre. Restauró mi vida, cambió mi hogar, me permitió y me dio la oportunidad de luchar para buscar mejorar y tal vez ser un mejor padre. No fue fácil, pero con Dios siempre se puede hacer. Y gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros podemos decir que si Él perdonó, nosotros también podemos hacerlo. Si Él nos perdonó nuestras faltas y nuestros pecados, nosotros también podemos hacerlo. Jóvenes, tal vez ha sido doloroso lo que has vivido en tu casa. Ojalá no lo haya sido, pero si lo ha sido, si tus padres no han sido los mejores padres y tienes mucho que confrontar, no lo hagas. Solamente pídele a Dios que sea Dios sanando tu corazón, que sea Dios preparando tu corazón para perdonarlos y que sea Dios también sanando el corazón de ellos. Porque si ellos no han hecho la función de padres es porque ellos no saben cómo hacerla, porque nunca recibieron un amor de un padre. Tal vez estuvo ahí, mi padre y mi madre todo el tiempo estuvieron ahí. La historia de mi madre es otra, algún día les contaré. Ella siempre fue una mujer que me cuidó, me alimentó, me vistió, se cercioró de que estudiara, pero tampoco hubo ese amor fraternal de madre, porque ella estaba muy preocupada en la situación con mi padre. Termino diciéndoles que la única manera de sacar esas marcas de la vida que han tocado a cada uno de nosotros es perdonando a aquellas personas que marcaron tu vida. Nosotros no podemos juzgar a nuestras autoridades. Lo único que tenemos que hacer es pedir que Dios haga y obre en la vida de ellos. ¿Se pueden quitar las marcas? Sí. Cuando tú pones delante de Dios todo tu dolor, todo tu resentimiento, todo tu odio y lo entregas a los pies de la cruz, Dios dice la palabra que Él ya se llevó todo eso y Él es el único que te puede restaurar. Termino diciéndoles que todo lo que yo viví, y yo les comparto esto no por hacer quedar mal a mi padre, sino porque fue una experiencia
que me ayudó, primero, para conocer a Dios, segundo, para entender que yo tengo que aprender a honrar a mis padres, a pesar de lo que ellos sean o lo que ellos hagan. Y tercero, para poder ayudar a otros. Tal vez esta historia para mí es muy dolorosa. Hay muchos detalles que no les he compartido, cosas dolorosas, muy duras. Por ejemplo, recuerdo una más. Un 31 de diciembre en la casa de una tía fuimos a reunirnos para pasar el año nuevo y mi padre ese día se emborrachó. Y cuando ya estaba totalmente ebrio, empezó a buscar a mi madre y a nosotros para matarnos. Me acuerdo que esa casa de la tía era muy grande y tenía muchos cuartos y nosotros tuvimos que, faltando 10 minutos para las 12 de la noche, empezar a correr y a escondernos en un cuarto y en otro para que no nos encontrara. Y recuerdo que entramos a un cuarto oscuro y estábamos callados, asustados, éramos los tres con mi madre. Y mi papá entró y gritaba, insultaba y decía que cuando nos encuentre nos va a matar. Afortunadamente no nos alcanzó a ver, salimos corriendo de la casa de la tía a nuestra casa y fue algo chistoso. Nosotros corríamos por nuestra vida y encontrábamos a gente corriendo con maletas en las calles para dar la vuelta a la cuadra, porque decían que el que dé una vuelta a la cuadra con una maleta antes de que se finalice el año va a viajar el próximo año todo el tiempo. Y yo veía a la gente corriendo con maletas y nosotros corríamos por nuestra vida. Eso fue algo que después me causaba risa, pero en ese momento me causaba mucho miedo, mucho dolor. Cosas como esas están marcadas en mi corazón, pero no de odio ni de venganza. Eso ya pasó. Las heridas están ahí, las cicatrices están ahí. Nunca me olvidaré de lo que mi padre hizo. También hay cosas rescatables de él, pero lo bueno es que ahora las comparto y no las comparto con odio ni con dolor. Las comparto para que si tú estás pasando algo así, tú puedas pedirle perdón a Dios, puedas entregar esto al Señor y Dios va a ayudarte para que esas marcas sean quitadas de tu vida y puedas ser una mejor persona. Vamos a orar para terminar. Amado Señor, hoy pongo en tus manos la vida de cada uno de los jóvenes que están en este tiempo recibiendo este mensaje. Y te pido, Señor, que si ellos han pasado o han tenido marcas o han sido marcados por sus padres o por alguna otra persona, con dolor, con resentimiento, con baja de autoestima, con cualquier cosa que haya dañado sus vidas, hoy, Señor Jesús, seas tú sanándole con tu bendita sangre, porque el único que puede quitar esas marcas eres tú, Señor. Por favor, pon en el corazón de estos jóvenes el poder perdonar a sus padres y perdónales a ellos por tal vez querer tomar la justicia por sus manos. Señor, permite que ellos puedan sanar su corazón y puedan ser libres de toda marca. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Y por eso acudimos a ti, para que tú traigas restauración a sus vidas. Padre, que en el corazón de ellos en este mismo momento venga el perdón y que ellos puedan hoy perdonar a aquellos que les hicieron daño, aquellos que no les cuidaron, aquellos que no estuvieron con ellos cuando lo necesitaban. Y que ese perdón traiga una restauración, no solamente a sus vidas, sino a la vida de aquellos que les dañaron, si fueron sus padres, sus hermanos. Padre, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tomamos tu bendición de que nosotros podemos ser perdonados. Y si nosotros hemos sido perdonados por tu gracia y tu misericordia, nosotros también podemos perdonar a cualquier persona que nos haya hecho daño. Te damos gracias, Señor, y bendigo a cada uno de los jóvenes. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Osman, que nos estuvo acompañando hoy por primera vez en nuestras reuniones de Somos Uno online. Y qué tremendo testimonio saber que Dios puede restaurar nuestros corazones a pesar de todas las marcas, de todo el dolor que podamos vivir a lo largo de nuestras vidas. Y ojo, jóvenes, es un tiempo para honrar a nuestros padres, para poder bendecirlos. Yo sé que a veces es difícil, pero hay que pedirle a Dios ayuda de siempre poder honrarlos, no juzgarlos. Que Dios nos ayude a ser buenos hijos, temerosos de Dios, temerosos de todos esos mandamientos que nos ayudan a poder estar bien. Bueno, para finalizar nuestro tiempo de reunión tengo algunos anuncios muy importantes que darles. Lo primero es seguirles motivando para que se unan a nosotros los martes y jueves, que tenemos nuestro momento de guerra de tribus, juegos, desafíos bien interesantes. Felicito a la tribu de los lobos que se despertó, estaban dormidos y ya se despertaron. Y el día de ayer, en nuestro live de ayer, lograron 95 puntos. Ninguna tribu había logrado tantos puntos en un día. Los lobos lo hicieron y esto hizo que se colocaran en el segundo lugar. Estaban por allá en el tercero bien al fondo, pero pasaron a los tiburones. Les faltó solamente creo 2 puntos para llegar a donde están los leones, pero tremenda respuesta esta semana de esta tribu. Y ahora tengo que motivar a los tiburones. Pilas, que ya los dejaron con casi 60 puntos. Así que a despertarse en esta nueva semana, conéctense a las 7 de la noche en Instagram. Tenemos nuestro momento de guerra de tribus. También les motivo para que se unan a nuestro tiempo de oración los días miércoles a las 7 de la noche, pero en la aplicación Zoom. Estamos orando, lleva tus peticiones, si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, son los días miércoles, ahí es donde nos unimos para orar. También les motivo que estén pendientes del canal de MCI Machala aquí en YouTube, porque ahí se están transmitiendo las reuniones familiares. No se pierdan esos momentos. También motiven a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos que se conecten a estos tiempos porque son muy edificantes. Les motivo también a estar pendientes del canal del pastor César Castellanos aquí en YouTube, que semana a semana se transmiten seminarios donde pastores de todo el mundo dan una palabra de esperanza para la iglesia. Les doy muchas gracias por estar conectados nuevamente en nuestra reunión de Somos Uno, y la próxima semana será la última enseñanza de la serie La Marca, así que no se van a perder porque estaremos preparando algo especial. Dios les bendiga. Now that I am yours, now I know that I am yours. You were taking me